Muy buenos días, hermanos, qué gusto de estar acá con ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo con ustedes en este tiempo en la palabra de Dios. Sí, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de cómo continuar en la batalla basado en el nivel servir. Cómo continuar en la batalla basado en el nivel servir, ¿sí? Entonces, pero antes, como siempre, ¿sí? Debemos comenzar todo en tiempo de oración, ¿sí? Vamos a estar mirando, sí, bastante acerca de la Biblia, estudiando la historia de Moisés, pero antes de todo vamos a comenzar con un tiempo de oración. Vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos acompañe en el tiempo del estudio de su palabra, para que seamos los líderes que debemos ser para la gente que Dios nos ha encargado, ha puesto bajo nuestro cargo, nuestro liderazgo, y para que vivamos una vida continuando la batalla, ¿sí? Porque estamos en una batalla, todos estamos en una batalla, entonces debemos continuar en la batalla y vamos a ver hoy de la palabra de Dios cómo podemos continuar en la batalla siendo líderes en la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos guíe y que nos acompañe en este tiempo del estudio de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Padre por tus bendiciones, gracias Padre por tu amor, gracias Padre porque tú eres muy pero muy bueno con nosotros, siempre lo eres Padre, nunca nos has fallado y nunca nos fallarás Padre, siempre nos da la fuerza que necesitamos cada día para seguir adelante, para continuar en la batalla Padre, para liderar a la gente. Padre, ayúdanos en esta mañana a entender y aprender más acerca de quién es un líder, Padre, y cómo debemos ser como líderes, Padre, y cómo debemos vivir en un tiempo en el cual estamos liderando a la gente, tu gente, Padre, cómo debemos liderarla. Y vamos a aprender de tu siervo Moisés acerca de estos temas, Padre, de cómo ser un líder con tu gente. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Somos muy privilegiados de poder estar en la posición que nos has colocado en la iglesia para servirte, para servir a tu gente, Padre. Todos te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, continuamos en esta mañana, ¿sí? Y al pensar en qué nos ayudaría bastante con el tema de continuar en la batalla como líderes en la iglesia, pensé en la historia de Moisés, ¿sí? Moisés fue un líder que vivió nuestro tiempo, ¿sí? En nuestro tiempo no, sino en nuestro tipo de mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Moisés fue un líder y tuvo varios problemas a lo largo de su liderazgo, ¿sí? Y no siempre nos manejó de la manera correcta. Pero a pesar de todos los errores que Moisés cometió, Dios lo utilizó en gran manera. Dios hizo grandes cosas con la vida de Moisés. Y hoy podemos estudiar las escrituras, estudiar el Antiguo Testamento y aprender de nuestro hermano Moisés. Hoy aprenderemos bastante acerca de él, de su vida, de cómo lideró a la nación de Israel, y aprenderemos a cómo liderar a la gente que Dios nos ha puesto como líderes de, sí, eso es muy importante. Y para hacer esto estaremos mirando detalladamente varios eventos que ocurrieron con la nación de Israel mientras Moisés era su líder. Y de esta manera nos daremos cuenta cómo es que se debe hacer para continuar en la batalla, ¿sí? Como líderes, y eso es muy importante. Entonces vamos a comenzar, hermanos, vamos a ir al libro de Éxodo. Vayan conmigo al libro de Éxodo y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de continuando en la batalla como líderes, ¿sí? Y algo que encontramos y algo que vemos en la vida de Moisés muy temprano en la historia de Moisés es que Moisés era un líder, ¿sí? Y punto número uno, para que nosotros comencemos a estudiar en este tema de continuando la batalla como líderes, punto número uno, para que lo escribas en tu cuaderno si estás escribiendo y tomando notas, para continuar en la batalla hay que servir, ¿sí? Si miramos la vida de Moisés, después de que él huyó de Egipto, podemos ver claramente que Moisés, aunque venía de estar en la familia más poderosa, más famosa, porque acuérdate, Moisés vino del rey de Egipto, ¿sí? Del faraón de Egipto, como lo quiera llamar, presidente de Egipto, lo que sea, era la persona más poderosa
sobre todo Egipto, y Egipto en esos tiempos era una de las naciones más poderosas o más fuertes de toda la tierra. Y Moisés viene de acá, ¿sí? Pero a pesar de que Moisés viene de una familia tan prestigiosa, vemos algo muy importante en la vida de Moisés, muy temprano en su historia. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo número 2, versículos 16 al 17. Éxodo, capítulo número 2, versículo número 16 al 17. Y vamos a ver que muy temprano en la vida de Moisés, él ya tenía una actitud de siervo, ¿sí? De persona que tenía esa característica de servir, porque un líder, para ser un líder necesita saber que debe servir. Entonces, mira lo que pasó en Éxodo capítulo número 2, aquí lo voy a colocar en la pantalla para que puedas ver también. Éxodo capítulo número 2, versículo número 16 al 17, dame un momentico acá y lo coloco en la pantalla. Entonces, como ven, el título de esta mañana es Continuando en la batalla, ¿sí? Y vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 16 al 17. Denme un segundito, no soy muy bueno con tecnología, pero aquí voy a colocarlo, Dios mediante. Ok, dice Continuando en la batalla, y aquí vamos a colocar el versículo, ahí está, perfecto. Dice la Biblia lo siguiente, Éxodo 2, 16 al 17, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echaron de allí, y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces, quiero que te enfoques en el versículo 17. Muchas veces miramos estos dos versículos en la Biblia y seguimos derecho porque pensamos muy poco acerca de esto. Pero si miras detalladamente al versículo 17, vemos que Moisés hizo dos cosas que debemos resaltar. Uno, defendió a las 7 mujeres, que son las hijas del sacerdote de Madián. Y dos, dio de beber a sus ovejas. Entonces Moisés acaba de tener toda a su disposición. Acuérdate, viene de la familia más poderosa en ese momento de toda la tierra conocida, ¿sí? Acaba de tener todas las riquezas que una persona desea tener en la vida, y para venir a hacer lo que hizo con las hijas de Jetro, esto muestra actitud de un líder, ¿sí? Esto muestra actitud de un líder. ¿Qué hizo Moisés? Fue un siervo a estas 7 mujeres y dio de beber, las ayudó primero que todo, porque Moisés hubiera podido haber dicho: no, pues eso no me conviene. Pero él ya tenía esa actitud de que no, voy a ayudar, voy a servir. Fue y sirvió, y no solamente hizo eso, hizo algo que una persona del nivel o del estatus de Moisés nunca haría. Fue y dio de beber a las ovejas de estas mujeres. Entonces, esto puede sonar muy básico, pero la verdad es que nunca falta mencionar: cada líder de nuestras iglesias, como líder en nuestras iglesias, debemos acordarnos de esto, debemos acordarnos que somos siervos. Eso es muy importante, porque Moisés, eso es lo que mostró una actitud de servitud. Es primordial en nuestras vidas, ¿sí? Y esto es lo que vemos en Moisés. No solamente lo vemos en Moisés, sino también lo vemos en Pablo. Mira conmigo Primera de Corintios, lo voy a colocar acá, Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 5. Vamos a ver que los líderes buenos a través de la Biblia, los líderes que Dios utilizó en gran manera, ¿sí? Ellos tenían una actitud de servitud, tenían una actitud de servir, ¿sí? Y eso debe ser primordial en nuestras vidas para continuar con la batalla, para continuar siendo líderes en nuestras iglesias. Debemos de tener esa actitud, es muy importante. Mira lo que dice Pablo, ¿sí? En 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 5. Acuérdate que Pablo con esta primera carta está tratando de ayudar a la iglesia en Corinto a que dejen de poner en un pedestal a los líderes, porque esto ha causado división en la iglesia, esto ha causado orgullo. Acuérdate que Pablo menciona en su primera carta al principio, menciona a 3 líderes, quien es Apolos, una persona muy elocuente en la iglesia, menciona a Cefas, quien es Pedro, y menciona a sí mismo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Entonces, los de la iglesia, unos estaban yéndose con Apolos, otros estaban yéndose con Cefas, quien es Pedro, y otros estaban yendo con Pablo, y dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Estaban colocando esos líderes en un pedestal, y Moisés diga: no. Y Moisés dijo eso, y mira lo que dijo en estos versículos para mostrar quiénes son los líderes y cómo era que Moisés quería que ellos vieran
a los líderes en la iglesia. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Dice Pedro, si estás leyendo ahí, dice, servidores, esa palabra es clave, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo claramente dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Apolos, del cual piensas muy altamente? ¿Quién soy yo, Pablo? Somos servidores, somos siervos, ¿sí? Eso es muy importante. Mira otro versículo más adelante, 1 Corintios, capítulo número 4, versículo número 1. Ahí va a mostrar 1 Corintios, capítulo 4, versículo número 1. Vemos lo mismo. Pedro lo repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Y algo que te debes dar cuenta es que la gente debe de estar pensando ahora, ok, Pablo nos está diciendo que los líderes, ¿sí?, en la iglesia no debemos colocarlos en un pedestal, sino que son colaboradores, dice Pablo, una de las palabras, y que son servidores, ¿sí? O sea, que son siervos. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo número 1, dice, así pues, ténganos los hombres, dice, por servidores de Cristo. Entonces, ténganos los hombres, o sea, ustedes, ténganos por servidores de Cristo y administradores. O sea, administradores no es el que tremenda persona que es dueño de todo, sino que administra las cosas de otra persona. Dice de los misterios de Dios. Entonces vemos que no solamente Moisés tenía esa actitud de servir, vemos que también Pablo tenía esa actitud de servir, dos líderes, y vamos a ver a nuestro líder, quien es Jesús, el cual nos mostró el ejemplo más grande, es nuestro ejemplo más grande en nuestra vida, ¿sí? Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 28, yo sé que conoces este versículo, es muy común, es memorizado bastantes veces, ¿sí? Pero vemos que Jesús nos mostró quién es nuestro último ejemplo, nuestro ejemplo más grande. Él nos mostró quién es nuestro líder, ¿sí? Cómo un líder actúa, cómo un líder debe de pensar, ¿sí? Y mira lo que dice acá, cómo él vivía y cómo él vivió cuando vino acá a la tierra. Dice, como el Hijo del Hombre, quien es Jesús, no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, él vino a servir. Eso es muy importante. Entonces vemos Moisés, Pablo, Jesús y otros líderes sabían lo que todo buen y verdadero líder sabe, ¿sí? Que está ahí para servir, ¿sí? ¿Sí? Que para ser líder debe servir, ¿sí? Hay que servir. Desde este momento en adelante Moisés servirá al pueblo de Dios. Cada día los estará ayudando, guiando a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Esta será la manera en que vivirá el resto de su vida, ¿sí? Como siervo. Si lees la historia de Moisés, te das cuenta de algo muy importante, que para que Moisés continuara con la nación de Israel, que es una nación rebelde, si lees la historia que ocurrió a través del desierto, es una nación rebelde. La razón por la cual Moisés estuvo ahí como líder, continuando en la batalla cada día, es porque en su mente Moisés sabía, yo soy siervo, yo soy siervo. De la misma manera funciona con nosotros, ¿sí? En el liderazgo en la iglesia como líderes, lo que nos va a ayudar a mantenernos, a continuar en la batalla, es nuestra manera de pensar, ¿sí? De que no nos merecemos nada, ¿sí? De que estamos acá para servir, de que toda la honra y toda la gloria es para Dios. Nosotros solamente somos siervos. La Biblia dice una palabra fuerte, somos siervos inútiles, o sea que hacemos lo que hacemos y ya, o sea, estamos acá para servir. Esta manera de pensar que tenía Moisés, esta manera de pensar que tenía Pablo, esta manera de pensar que Jesús nos muestra, es la manera de pensar que nosotros debemos tener como líderes, ¿sí? Para continuar en la batalla hay que servir. Entonces todo líder debe ser un siervo. Si no está en ti el ser un siervo, es muy difícil continuar en la batalla. Cada uno de nosotros debe examinarse cada día y preguntarnos, ¿estoy siendo el líder siervo que la gente de Dios necesita? ¿Estoy siendo el líder siervo que la gente de Dios necesita? ¿Sí? Eso es muy importante. Si alguna vez llegamos a pensar que somos más que un siervo y que merecemos, difícil continuar en la batalla. Necesitamos tener una mentalidad de siervos, ¿sí? Saber que cada día nos levantamos y
es tiempo de trabajar, es tiempo de continuar en la batalla. Entonces, número uno, para continuar en la batalla hay que servir. Si no está esto en ti, hay que arreglar, hay que arrepentirse, porque un líder, ¿sí? Un cristiano, no solamente los líderes, un cristiano debe tener un corazón para servir, una actitud para servir, ¿sí? Si no, hay que arrepentirse, porque significa que el orgullo está ahí y queremos que la gente nos vea con una manera más alta y que más prestigio. No. Estamos acá como siervos. Entonces, para continuar en la batalla hay que servir, hay que tener esa mentalidad de servir, que es muy importante. Número 2, vamos a ver otro punto acá y vamos a continuar con la historia de Moisés. Para continuar en la batalla hay que confiar en Dios. Eso es muy importante. Yo sé, tú me dices, pero punto número 1, hay que servir. Básico, bien, qué bien que sea básico para que lo entendamos y lo llevamos a casa. Punto número 2, para continuar en la batalla hay que confiar en Dios. Básico, sí, muy importante. Mira la historia de Moisés, nos va a ayudar esto bastante. Al continuar con su historia, vemos que Moisés consigue esposa y llega a ser pastor, ¿sí? Pero vemos que Dios lo llama para liderar a su gente, ¿sí? Dios se le aparece en medio de una zarza que no se consume, que está en fuego y no se consume, ¿sí? Y vemos cómo Dios quiere utilizar a Moisés en su gran plan, en su gran misión, para liberar a la gente de Israel de la esclavitud en Egipto. Al Dios decir a Moisés lo que necesitaba hacer, creo que Moisés dejó que el temor, ¿sí? Y creo que Moisés dejó que la angustia llenara su mente. Ese es un grave problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto comenzó a crear dudas en el corazón, en la mente de Moisés, lo cual no deben estar ahí, porque debemos de confiar en Dios. Moisés comenzó a pensar en lo que había hecho antes. Acuérdate que Dios comenzó a hablarle a Moisés y decirle, ok, tú vas a ir y vas a hablar a Faraón y esto, y Moisés comienza con las excusas diciendo, pero Dios, pero esto, y no me van a creer. No estaba confiando en Dios ahí, pero nosotros debemos mirar la historia de Moisés y aprender de esto. Entonces Moisés de pronto comenzó a pensar en lo que había hecho antes, la razón por la cual huyó. Mejor de pronto dijo, yo salí de allá corriendo por lo que pasó, y si vuelvo me van a encontrar, me van a matar. De pronto comenzó a pensar que lo iban a reconocer. Comenzó a pensar que en Egipto, la nación más grande en ese momento, nadie le iba a escuchar. Creo que muchas cosas se le vinieron a la cabeza y por eso no confió en Dios. Confió en otras cosas que estaba asumiendo, pero no confió en Dios. Entonces miremos cómo respondió cuando Dios lo llamó a ir a liberar a la gente de Israel. Ve conmigo a Éxodo, capítulo número 3, versículo número 11. Éxodo, capítulo número 3, versículo número 11. Acá lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? Entonces Dios está llamando a Moisés para ir y liberar a su gente de la esclavitud en Egipto. Y mira lo que dice acá, Éxodo 3, 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios y dijo lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso es lo que respondió Moisés a Dios cuando Dios lo llamó para ir y liderar a su gente y sacarla de la esclavitud de Egipto. Él dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Acá vemos uno de los errores de Moisés y aprenderemos de él. Moisés estaba muy enfocado en sí mismo y esto no le permite ver lo que está enfrente de sus ojos. Imagínate lo que está pasando. Dios está ahí hablándole de una zarza en llamas que no se consumía. Es imposible. Yo creo que Moisés al principio estaba asombrado, pero Dios le dijo, tengo esta gran misión, te quiero utilizar. Y de un momento a otro, los pensamientos de angustia, de miedo, llenaron su mente y comenzó a enfocarse en sí mismo y dijo, pero ¿quién soy yo para ir y hablar a Faraón, quien es tan grande? Yo no soy nadie. Y lo loco, la ironía de todo esto es que está viendo a Dios hacer algo imposible, ¿sí? Entonces Moisés ni siquiera debió haber pensado, pero ¿quién soy yo? Porque no importa. No importa si eres una hormiguita, si Dios decide que una hormiguita vaya y hable a Faraón y lidera a la gente de Israel, es Dios. Él hace lo imposible posible. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Moisés comenzó a enfocarse en sí mismo, ¿sí? Comenzó a enfocarse en quién Él es y lo que Él puede hacer. Pero Moisés debió haberse enfocado era en Dios.
en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, pero lo que vemos es que no escuchó a Dios y piensa que todo depende de Él, ¿sí? Piensa que todo depende de Él y que esta misión está demasiado grande para Él, y esto es un gran error que Moisés comete acá. Nunca debemos de pensar de esta manera. ¿Tenemos una gran misión? Sí. Tenemos una gran misión de llevar el evangelio por todo el mundo. Pero debes saber muy claramente, muy importante esto, debes saber que no eres tú el que va a hacerlo todo por tu propia cuenta, sino que es Dios que te va a utilizar a ti para hacer su obra. Él nos da la fuerza, Él provee los fondos, Él hace todo. Lo único es que Dios nos está utilizando a nosotros para hacer esto. ¡Qué privilegio!, ¿no? Pero Moisés no pensó de esta manera. Moisés dijo: uy, pero Dios, ¿quién soy yo? Está loco, Dios, ¿me vas a enviar a mí? Él debió haber dicho: no, Dios, tú puedes hacer lo que quieras, estás haciendo esto enfrente mío, me imagino que puedes hacer cualquier cosa, yo iré. Pero esta manera de pensar no le ayudó. Nosotros también hemos sido llamados para servir a Dios en una gran misión, de llevar el evangelio por todo el mundo. Y si reaccionamos y pensamos de la misma manera en que Moisés reaccionó y pensó cuando Dios lo llamó, nos será muy difícil el continuar en la batalla, ¿sí? Nos será muy difícil el vivir para Dios y trabajar en su obra cada día. Porque si nosotros llegamos y comenzamos a pensar: uy, pero es que, ¿quién soy yo para ir a otro país y predicarles el evangelio? Soy nadie. ¿Quién soy yo para ir a otra persona y darle el evangelio? Soy nadie. Y ese es un grave problema con el evangelismo. Mucha gente no va y habla a otras personas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hacen la misma cosa. Comienzan a pensar: ¿quién soy yo? Soy nadie. Entonces no lo voy a hacer. Pero debemos dejar de enfocarnos en nosotros y comenzar a enfocarnos en el Dios que hace lo imposible posible. De nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder evangelizar al mundo en nuestra generación. Pero cuando Dios, ¿sí?, nos quiere utilizar y quiere hacer grandes cosas, Él lo puede hacer y Él lo va a hacer. Pero necesitamos confiar en Él. Entonces debemos de confiar en Dios. Ve conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo número 1. Éxodo capítulo número 4, versículo número 1. Lo voy a colocar acá en la pantalla para que lo puedas ver. Éxodo capítulo 4, versículo número 1. Muy importante lo que vamos a ver acá. Entonces vemos acá la respuesta, ¿sí?, de Moisés a Dios. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En este versículo vemos que a pesar de que Dios le ha dicho a Moisés que Él se va a encargar de todo, que Moisés nada más debe ir y Dios va a hacer grandes cosas, ¿sí? A pesar de todo esto, ¿sí?, que todo lo que tiene que hacer es solamente ir y Dios le dará la victoria, Moisés sigue dudando y sigue dando excusas. Tú conoces la historia. Sigue siendo terco y no, ¿sí? A veces nosotros podemos llegar a ser de la misma manera. Podemos llegar a pensar que aunque Dios es todopoderoso, que no se va a poder, que los problemas son muy grandes, que la misión es imposible. Y haremos lo mismo que hizo Moisés: dar excusas, ¿sí? No se puede porque esto y porque lo otro. Hay veces la gente dice, o los líderes dicen: no, pero es que para hacer ese evento, no, muy complicado, se necesita dinero, se necesita ayuda de la gente, yo creo que la gente no va a ayudar. Y nosotros damos las mismas excusas que Moisés da, y por eso es que no podemos continuar la batalla, porque no estamos confiando en el Dios todopoderoso, en el Dios grande, en el Dios que todo lo puede, ¿sí? Nos confiamos más en lo que nos puede limitar, en lo que no podemos hacer, en vez de confiar en el Dios todopoderoso. ¡Qué tristeza! ¿Sí? Entonces necesitamos pensar de una manera contraria, que sí se puede, ¿sí?, que Dios nos dará la fuerza, que Dios proveerá los fondos, que somos más que vencedores, porque eso es lo que Dios nos dice. Mira Romanos capítulo número 8, 37, yo sé que conoces este versículo, como te dije, todo esto es básico, pero mira Romanos capítulo número 8, versículo 37, dice la Biblia: antes en todas estas cosas somos que más que vencedores, ¿por medio de quién? No por nuestras propias fuerzas, no por lo que tú y yo podemos hacer, no por nuestra inteligencia, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿sí? Por Jesucristo, gracias a Jesús, gracias a Dios, somos más que vencedores, ¿sí? Todo lo podemos. Y es que debemos de pensar de esta manera, si no, nunca vamos a poder hacer nada. Necesitamos pensar de que Dios sí puede. Necesitamos dejar de confiar en nosotros, dejar de enfocarnos en nosotros mismos y comenzar a confiar en Dios, en el Dios que todo lo puede. También debemos de confiar en la sabiduría de Dios. Quiero mostrarte algo de la historia. Más adelante, en el versículo número 10, ¿sí? Entonces, número 1, de este subpunto, de este punto número 2, es que debemos de confiar en el poder de Dios, que Él es todopoderoso. Subpunto número 2, debemos de confiar en la sabiduría de Dios, ¿sí? Que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Más adelante en el versículo número 10 vemos que Moisés da otra excusa más, ¿sí? Ve conmigo a Éxodo capítulo número 4, versículo número 10. Éxodo capítulo número 4, versículo número 10, te voy a mostrar acá. Éxodo capítulo 4, versículo número 10, ¿sí? En todo ese momento Dios le ha dicho a Moisés: no te preocupes, yo estaré contigo, no te preocupes, esto podrás hacer, no te preocupes, esto ocurrirá. Yo sé, yo te utilizaré, yo te llevaré, yo estaré contigo, no te preocupes, Moisés. Pero Moisés lo que hace es que da excusa, da excusa, da excusa, da excusa, y aún va a llegar a un límite Dios. Mira lo que dice en Éxodo capítulo número 4, versículo número 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces Moisés viene a Dios y le dice: ok, Dios, de pronto con esta gano el argumento. No puedo hablar muy bien, ¿sí? La gente pensaba que Moisés tartamudeaba, ¿sí? Pero la verdad no sabemos qué fue lo que ocurrió acá con Moisés. Pero Moisés tiene otra excusa para Dios, ¿sí? Y Moisés acá pensó que con este ganaba el argumento. Piensa que Dios no sabía quién él es. Piensa que lo que acaba de decirle a Dios va a tomar a Dios de sorpresa. Pero mira la respuesta sabia de nuestro Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Ve conmigo a Éxodo capítulo número 4, versículo número 11 al 12. Éxodo capítulo número 4, versículo número 11 al 12. Aquí está en la pantalla, espero que lo puedas ver. Éxodo capítulo número 4, versículo número 11 al 12. Espero que lo puedas ver acá, ¿sí? Dice Dios a Moisés lo siguiente, después de que Moisés le dio esa excusa. Dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, y al que ve, y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Dios todopoderoso? ¿No soy yo Dios el que lo sabe todo? Ahora pues ve, le dice el versículo número 12, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le muestra algo muy importante a Moisés acá, que él es omnisciente, que él ya sabía. Él creó todo esto, él sabe todo, que él lo sabe todo. Y nada de lo que Moisés le dijo lo tomó por sorpresa. Dios no había errado en elegir a Moisés. Yo creo que Moisés estaba: Dios, tú erraste, has cometido un grave error al elegirme a mí. Yo para el hablar soy pésimo, Dios. Y Dios dice: Moisés, yo sabía, yo conozco a todos. Yo sé quién tiene una manera diferente de hablar. Si yo sé quién tiene esto, quién es sordo, yo sé, Moisés. ¿Tú quién crees que creó a la gente que está de esta manera, en esta situación? Yo, ¿sí? Ya sabemos que Él lo hace para la gloria de Dios, ¿sí? Pero vemos que Dios le dice a Moisés: yo sé quién tú eres, ¿sí? Dios no había errado en elegir a Moisés. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, muchas veces en el ministerio nosotros nos desanimamos, como ocurrió con Moisés. Intentamos algo y no nos funciona y comenzamos a pensar en que somos torpes, que somos buenos para nada, que no somos suficientemente inteligentes, ¿sí?, para liderar a la gente, que somos feos, y comenzamos a pensar todas estas cosas y nos comenzamos a enfocar en nosotros mismos, como estábamos viendo anteriormente, ¿sí?, y comenzamos a pensar que Dios se equivocó. Pero debes dejar de pensar de esta manera, porque Dios no se ha equivocado. Dios te ha elegido, ¿sí?, con un propósito, y Dios va a mostrar su poder en tu vida y a través de tu vida en la vida de otras personas. Al ver esta historia, espero que te des cuenta
que Dios sí sabe quiénes somos y sí nos llamó para servir, es porque nos quiere utilizar tal y como somos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos unas cosas en nuestra vida diferente. Cada uno puede encontrar fallas y problemas si las buscamos, pero Dios nos conoce y Él nos creó. Él sabe exactamente quiénes somos y aún así nos quiere utilizar. A veces por no confiar en Dios podemos perder oportunidades también. Entonces vemos claramente, número uno, o su punto número uno del punto número dos, debemos de confiar en Dios, ¿sí? Debemos de confiar en que Él es todopoderoso. Nunca debemos de pensar, no se va a poder porque es muy difícil. No, Dios es todopoderoso, es el Dios de lo imposible, ¿sí? Que hace lo imposible posible. Número dos, su punto número dos, debemos de confiar en su sabiduría. Dios todo lo sabe. Acuérdate que Dios también le está diciendo a Moisés, Moisés, yo sé exactamente lo que va a ocurrir. Faraón te va a decir no y tú vas a continuar. Y yo sé cómo va a comenzar la historia y cómo va a terminar. Moisés, yo sé todo. Hay que confiar en Dios, ¿no? A veces por no confiar en Dios, como vamos a ver en la historia de Moisés, podemos perder oportunidades. Debemos dejar de esa desconfianza en otra parte y comenzar a confiar en Dios. Aún después de que Dios le ha dicho a Moisés muchas veces que estará con él, que tendrá la victoria, porque Dios lo sabe todo, que las cosas irán tal como Él le dice que van a ir, que Él va a salir victorioso y va a sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Aún así Moisés vuelve a dudar de Dios y su magnífico plan. Mira conmigo Éxodo capítulo 4, versículo número 13. Eso es muy triste, espero que no cometamos este error en nuestras vidas, ¿sí? Mira lo que dice acá. Y él dijo, está diciendo Moisés, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Acá vemos que Moisés básicamente le dice a Dios, Dios, gracias, muchas gracias por pensar en mí, pero es mejor que utilices a otra persona. Y vemos después que Dios tiene su límite porque se enoja a Dios. Y ahora elige a Aarón para que sea el vocero, para que hable por medio, ¿sí? Para que hable en vez de que Moisés hable por Dios, ¿sí? Vemos que acá Moisés pierde la oportunidad de ser el vocero, ¿sí? A pesar de su torpe lengua. O sea, yo creo y me imagino que Moisés, si él hubiera continuado y no dado tanta excusa, Dios habría mostrado su poder a pesar de la torpeza de la lengua de Moisés. A pesar de todo eso, Dios había podido utilizar a Moisés aún más de lo que lo utilizó, pero él pierde oportunidades por no confiar en Dios, por no confiar en Él y su plan. Debemos saber que Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Quiere mostrar su poder a través de nosotros, pero si no confiamos en Él, podemos llegar a perder oportunidades de ver su poder, tal como ocurrió con Moisés. Podemos llegar a no ver cosas increíbles. Dios tiene cosas maravillosas, pero debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Necesitamos confiar en Dios. No importa qué ocurra en nuestras vidas, no importa qué tan grande sea la misión, necesitamos confiar en el Dios que es omnipotente, que es omnisciente. Necesitamos confiar en Él. Si no confiamos en Dios, no podremos continuar en la batalla. Hay que confiar en Dios. Entonces, punto número 2, para continuar en la batalla, hay que confiar en Dios. Punto número 1, para continuar en la batalla, hay que servir. ¿Sí? Tenemos que ser siervos. Punto número 2, para continuar en la batalla, hay que confiar en Dios. Debes de confiar en Dios, debes de confiar en su poder, debes de confiar en su sabiduría, debes de confiar en que Él lo sabe todo. Debemos de confiar en Dios. No podemos dejar de confiar en Dios. Eso es importantísimo para un líder, ¿sí? Para que continúe en la batalla. Punto número 3, y con este punto vamos a terminar. Para continuar en la batalla, ¿sí? Debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos firmes. Ya te voy a mostrar qué significa esto. Problemas vendrán. Como líder van a haber problemas, ¿sí? La gente, cuando uno está como líder de la gente, van a haber problemas, porque siempre los hay. No somos perfectos, somos pecadores, ¿sí? Somos santos, sí, pero pecamos, continuamos pecando de vez en cuando, y porque hay pecado, hay problemas, ¿sí? Entonces los problemas nunca faltarán, y a través de la vida de Moisés, al liderar a millones de personas, los problemas no faltaron. Los problemas estuvieron ahí. Siempre hubo problemas a través del liderazgo de Moisés de la nación de Israel. Al Moisés llegar a Egipto para liderar a los israelitas,
Vemos que acá es cuando los problemas comienzan. Faraón no escucha porque Moisés llega y Faraón piensa que Moisés es como una mosca en la pared, ¿sí? Y lo que pasa es que Faraón coloca más presión sobre los israelitas, ¿sí? La gente se queja, Moisés va a Dios y también se queja, sabiendo que Dios le había dicho que Faraón no iba a escuchar. Dios le da palabra a Moisés para hablar a la gente. Mira, en Éxodo capítulo número 6, y aquí también hay un problema, que la gente no escucha. Dice Éxodo 6:9, dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, ellos estaban cansados, sí, adoloridos, y no querían escuchar a Moisés. O sea, es lo peor que puede pasar con un líder. Problemas por acá y problemas acá, problemas por todos lados. Situación difícil, pero van a venir esos tiempos en la vida de un líder, ¿sí? Y acá llegamos, y aquí es cuando llegamos al punto determinante de un líder, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí es cuando llegas al punto determinante de un líder. Un líder, cuando tiene problemas en su vida, tiene dos opciones, como Moisés las tenía. O tiramos la toalla como líderes y nos damos por vencidos. O, segunda opción, continuamos aunque las cosas no se vean tan bien en el momento. Eso es muy importante. Cuando vienen problemas en nuestras vidas, ¿sí? Como líderes de la iglesia, en nuestras iglesias, cuando vienen los problemas, debemos de tomar una de dos decisiones. O salimos corriendo o continuamos ahí en la batalla. Nos mantenemos firmes, aunque las cosas se vean muy peludas, muy difíciles, ¿sí? Muy complicadas. Debemos de tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión tomó Moisés? Aunque Moisés tuvo dudas, ¿sí? Dudó de Dios, se quejó, hubieron problemas. Al principio de Moisés, puedes ver cómo en su liderazgo al principio, él va creciendo poco a poco. Duda mucho, pero aún así confía en Dios, sigue dudando poco a poco, pero ya más que todo va confiando en Dios. Pero vemos que acá, aunque Moisés dudaba de Dios en ciertas cosas, él no tiró la toalla, él se mantuvo firme y continuó. Mira lo que dice Éxodo, el siguiente capítulo, Éxodo capítulo número 7, versículo número 6, cuando Moisés va a Dios, Dios le habla, y ¿qué es lo que pasa? Moisés dice: ok, Dios, lo voy a hacer. Básicamente, mira lo que dice acá: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Entonces, en medio de todos esos problemas, Moisés sabe, ha dudado, y sabemos esto, pero él se mantiene firme, se queda ahí a pesar de que hay tantos problemas y hay dudas, ¿sí? Él se mantiene firme y se queda ahí. Moisés fue e hizo tal como Dios le mandó a hacer, y él se mantiene firme y no se rinde en esta gran misión que tiene. ¿Y sabes qué? La decisión que él tomó de mantenerse firme trae grandes recompensas. Vas a ver por qué. Aunque Moisés tuvo problemas en sus primeros días, no se rindió, aunque dudó un poco, como Abraham dudó también al principio en su vida. Él continuó adelante, Moisés continúa adelante, confía en Dios, se mantiene firme y ve el fruto de su fe en Dios. Dios llega y lo utiliza de una manera increíble. Tú y yo sabemos qué es lo que pasa después de esto. Moisés vio y experimentó cosas que nadie más había experimentado. Vio una vara convertirse en una culebra que se tragó a varias otras culebras que los hechiceros tiraron. Fue parte del plan de Dios al traer juicio sobre Egipto. Convirtió las aguas en sangre, aunque no fue Moisés sino Dios, pero Dios lo utilizó a Moisés en gran manera. Millones de ranas salieron del río para cubrir a todo Egipto. Convirtió el polvo en piojos. Esta es una de mis favoritas. ¿Sabes por qué? Porque él hizo esto y de un momento a otro, piojos por todo Egipto. Y los hechiceros llegaron y dijeron: Faraón, dedo de Dios es esto, mano de Dios es esto, ¿sí? Ellos no podían replicar lo que acaba de hacer Dios, porque es imposible lo que hizo Dios. Acuérdate, estamos hablando del Dios que hace lo imposible posible.
¿sí? Moisés fue parte de la plaga del ganado, de úlceras, granizo y fuego que cayó sobre Egipto, las langostas que acabaron con toda planta, toda hierba, las tinieblas y al final la muerte de los primogénitos. Moisés es grandemente utilizado por Dios en Egipto. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme, a pesar de los problemas. A pesar de que hubo problema acá, problema acá, problema acá, problema por todo lado, él se mantuvo firme y continuó en la batalla. Moisés después fue utilizado por Dios también para abrir el mar rojo en dos. Yo me acuerdo cuando era niño y veía y escuchaba la historia de Moisés en la iglesia católica, yo decía, wow, tremenda historia. Obviamente cuando leí la Biblia me di cuenta, no es Moisés, sino es Dios, pero increíble. Dios es utilizado por Moisés para abrir el mar rojo en dos. Si alguien me dice que Dios me quiere utilizar para eso, yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque mira lo increíble que es esto. Creo que a todos nos encantaría estar en esa situación con Moisés. Pero ¿sabes por qué ocurrió esto? Porque Moisés se mantuvo firme y Dios lo utilizó en gran manera, ¿sí? La verdad es que Dios quiere utilizarnos a todos nosotros en gran manera, pero hay que mantenernos firmes aunque vengan los problemas. No podemos tirar la toalla como líderes. Si no nos rendimos, veremos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Necesitamos continuar en la batalla. Quiero terminar acá con un ejemplo. No sé si alguna vez te voy a colocar acá una imagen. No sé si alguna vez has visto esto. Me imagino que de pronto sí lo has visto. Es una imagen, no sé si la puedes ver bien. Disculpa que esté un poco pequeña. Déjame de pronto la coloco acá de otra manera. ¿Sí? No, esta tampoco es. Esta de pronto sí es. Vamos a ver. Ok, acá está más grande. Ya la voy a colocar acá. Ok, perfecto. Pero vemos que aquí están dos personas y están dándole en una mina de diamantes, ¿cierto? Y vemos que el de arriba todavía está continuando, pero el de abajo le ha dado por tanto tiempo. Me imagino que se han encontrado obstáculos, rocas gigantescas. Yo creo que le ha caído polvo, tierra en los ojos. De pronto ha caído escombros y se ha tenido que liberar de eso. Tiene problemas en las manos de tanto picar, de tanto hacerle ahí en la mina. Y llega a un punto, como puedes ver ahí en la imagen, que al otro lado hay un montón de diamantes, ¿sí? Ya ha luchado y ya ha estado dando muchos problemas y enfrentó un problema más quizás y dijo, hasta aquí llegué yo. Pero ¿sabes qué tan cerca estuvo de triunfar? ¿Sabes qué tan cerca estuvo de obtener esa riqueza tan grande que estaba al otro lado? Estuvo así de cerca. Y es lo que a veces pasa en nuestras vidas, ¿sí? Muchos líderes se han rendido ya casi llegando a ese diamante espiritual, ¿sí? Es trabajo fuerte liderar a una nación. Dios nos ayuda. Van a haber problemas, ¿sí? Pero debemos continuar. Espero que tú y yo seamos con el de arriba. Tiene tanta emoción. Mira, vienen tantas rocas, problemas, de pronto obstáculos en el camino. Pero si continúa la batalla, ¿sí? Va a llegar y va a haber ese fruto. No estoy hablando de evangelio de prosperidad. Espero que me entiendas, ¿sí? No es esto lo que estoy hablando. No estoy diciendo que vas a obtener muchos diamantes en tu vida. Se estoy hablando de diamantes espirituales. Vas a ver cosas increíbles en el ministerio porque continúas y continúas y continúas en la batalla. ¿Sí me entiendes? No te das por vencido. Porque continúas, ¿sabes por qué continúas? Porque tienes esa mente de siervo, ¿sí? Que no mereces nada, ¿sí? Pero lo que viene, siempre estamos agradecidos y estamos acá para servir, no para que nos sirvan como Jesús. ¿Sabes por qué vas a continuar en la batalla? Porque confías en Dios cada día. No te das por vencido, confías en Él, sabes que Él es el que está trabajando, el Todopoderoso, el Omnisciente. Él es el que está haciendo la obra y Él te está utilizando a ti. Confiamos en Dios y no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no nos enfocamos en nosotros, sino nos enfocamos solamente en Él. ¿Sabes por qué podemos continuar también la batalla? Porque nosotros, sí, continuamos en la batalla cuando nos mantenemos firmes, ¿sí? Entonces, debemos mantenernos firmes. Eso es muy importante. Vemos acá que si nos mantenemos firmes, si mantenemos esa manera de pensar de siervo, si nosotros
confiamos en Dios como debemos de confiar en Él, y si nos mantenemos ahí, nos quedamos ahí, no tiramos la toalla, vamos a poder ver Dios bendecir en gran manera. Es lo que vemos con Moisés. Si somos sinceros, no fue fácil lo que vivió Moisés. A través de su historia de líder de la nación de Israel, la gente que él lideró era muy rebelde. Varias veces murmuraron en contra de él, varias veces se desanimaron, varias veces pecaron, varias veces desconfiaron, pero a pesar de todo esto, Moisés continuó en la batalla. Moisés continuó en la batalla y vio cosas maravillosas que nadie había visto antes en la vida. Entonces, hermanos, estaré orando por ustedes, ¿sí? Pero necesitamos continuar en la batalla, quedarnos ahí. Dios mostrará su fruto a su tiempo, ¿sí? Hay que mantener esa mente de siervo, hay que confiar en Él cada día en todo. Y vienen los problemas, confiamos en Dios y hay que mantenernos firmes. Van a haber problemas, muchos problemas van a haber. O sea, no es una vida llena de problemas, pero hay problemas, ¿sí? El estar en el ministerio es algo muy bonito, pero hay problemas porque Satanás está intentando destruir todo. Van a haber problemas. Pero nosotros debemos como líderes mantenernos firmes, ¿sí? Y continuar en la batalla. Entonces, 3 cosas. Para continuar en la batalla hay que servir. Para continuar en la batalla hay que confiar en Dios. Para continuar en la batalla hay que mantenernos firmes. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto en esta mañana. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por la vida de Moisés, la cual vemos claramente, y vemos lo bueno y lo malo, las victorias, vemos cuando Moisés dudó. Padre, gracias por mostrarnos todo como fue, porque ahí nos damos cuenta que tú nos quieres utilizar a nosotros a pesar de que cometemos errores, a pesar de que dudamos. Pero Padre, si nos mantenemos firmes como lo hizo Moisés, si mantenemos esa mente de siervo, si confiamos en ti, continuaremos en la batalla. Continuaremos adelante y saldremos victoriosos, porque somos más que vencedores. Gracias a ti, Padre. Padre, gracias por esta lección de tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por ayudarnos, Padre. Gracias por utilizarnos, Padre. Qué privilegio. Sé que hemos visto, yo he visto, y sé que veremos más en nuestras vidas tu poder si nos mantenemos firmes. Gracias por todo esto, Padre. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estoy orando por ustedes, ¿sí? En toda parte de Sudamérica, para que continuemos en la batalla. Sé que de pronto estás pasando por dificultades. No te rindas, hermano. Continúa en la batalla. Pronto verás a Dios obrar en gran manera. Hermanos, que tengan un buen día. Que Dios los bendiga. Hasta luego.